Hola, estamos en nuestra semana número 3 del día martes de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Marcos capítulo 6, los versos del 30 hasta el 56. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 6, los versos 49 al 50. Vayamos a nuestras citas. Y dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que había hecho y enseñado. Y les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Porque había mucho que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Comenzó a enseñarles cosas. Cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondió él, les dijo: dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Cuando se cercioraron le dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud, y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar, y él estaba solo en la tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la 4ª vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo, pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a la tierra de Genesaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba, y donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Amén. Palabras claves: viéndole, pensaron, se turbaron, gritaron. Ánimo, no temas. En los versos del 30 al 44 vemos que aún cuando se apartaban
en lugares desiertos, eran encontrados por la multitud. Vemos que había ocasiones que no tenían tiempo de descansar, que no tenían tiempo de comer. También vemos que ellos se habían juntado con Jesús y le contaron lo que habían hecho. Recordemos el día anterior, ellos habían sido puestos en grupos de 2 en 2 y fueron a predicar la palabra. Y ellos se juntaron para contarle con Jesús, para contarle cómo les había ido en esos momentos, supongo. Y supongo que ese momento era especial. ¿Por qué? Porque demostraba el crecimiento espiritual de cada uno de los discípulos. Demostraba todo lo que ellos habían aprendido a través de Jesús en este tiempo. También aquí observamos el amor de Jesús y la dedicación, no solo para los discípulos, sino también para toda esta multitud que se acercaba a Él, que quería hablar, que quería que le siguieran enseñando. Observamos el milagro que hizo Jesús al alimentar a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. La Biblia dice que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Tenemos a un Dios que es detallista, a un Salvador que cuida de nosotros, que ha provisto para nosotros a detalle. Quiere decir que solo necesitamos acercarnos a Él y pedirle, y Él proveerá para nosotros. También dice aquí que levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Qué importante es esto. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. El que Él haya hecho es esto de levantarlos al cielo y que fueran bendecidos, dándole la autoridad a Dios Padre. Esto es súper importantísimo. Algo que también podemos nosotros ver aquí es que confirma esta fidelidad de Dios. Él es fiel al mirar el horizonte y ver todas las mañanas levantarse el imponente sol y ver que está ahí, nos muestra la fidelidad, la constancia de Dios, su amor inagotable. También Dios muestra su amor y nos lo mostró al leer la historia en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Durante todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, Él les proveyó todos sus alimentos. Todo lo que ellos pudieran necesitar para alimentarse fueron proveídos por Dios y no les faltó ningún día. Todo lo tenían ahí. Qué importante es esto, cuando nosotros podemos confirmar esta fidelidad de Dios en nuestras vidas. En los versos del 45 al 46 dice algo muy importante también, que Jesús tomó tiempo para despedir a la multitud, pero lo más importante es para ir y orar. Esta es una enseñanza para todos nosotros. A través de esto nos edifica, porque esto es algo que nosotros debemos de hacer. Debemos de guardar nuestro tiempo para dedicarlo a Dios, para buscar dirección, para buscar edificación, para buscar instrucción. Orar nos fortalece, eso es importante. Y en los últimos versos nosotros podemos ver que los discípulos enfrentaron una fuerte prueba, una prueba de fe. No sé si los discípulos estaban conscientes o sabían que esto pasaría. Al navegar mar abierto, en plena noche, la marea por lo general sube y esto hace que el clima sea muy diferente al que es en el día. Y bueno, uno no se prepara para esas inclemencias de la vida, para esos malos momentos. Y cuando vienen esos malos momentos, uno debe de recordar cuán grande es nuestro Dios, cuán soberano es,
que no va a dejar que nuestro pie resbale, que no va a permitir que nada nos pase, que Él aguarda a nuestro alrededor, que Él habita a nuestro lado y que no va a permitir que, aunque nuestro barco se esté hundiendo, si así Él lo decidió, nos detendrá, su mano nos sostendrá. Al reflexionar en todo esto, vemos la grandeza de lo que es Jesucristo, cómo Él fue a rescatarlos. Vemos el pánico que ellos tenían y cómo se turbó su corazón y vemos que había gritos. Pero Jesús los trató con amor, los rescató con amor, les mostró esa paz sobrenatural que a veces no logramos entender, pero que proviene de Dios y que logra calmarnos al instante. Y eso fue lo que les dio a ellos esa paz y tranquilidad una vez que Jesús se subió a la barca. Reflexionemos en esto. En ocasiones vamos a pasar en momentos como ellos pasaron y que tenemos que tener los ojos bien puestos en Jesús, nuestro Salvador, el que siempre va a estar ahí rescatándonos. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. ¿Alguna vez has sentido mucho miedo o han visto a alguien temblando de miedo? ¿Cuál ha sido tu reacción? Me imagino que les ha pasado lo que a mí. A mí había veces que de miedo he gritado y hasta he llorado. En el relato del día de hoy vemos a Jesús enviando a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea mientras Él despedía a la gente. Al terminar, se fue al monte a orar. Al anochecer, estando los discípulos en medio del mar, Jesús vio que estaban cansados de tanto remar, pues los vientos eran contrarios. Entonces Jesús empezó a andar sobre el mar para ir a ellos, pero ellos pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar de miedo. Entonces Él les dijo: tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Al subir Él en la barca, el viento se calmó y los discípulos se quedaron asombrados. Dios tiene todo el poder sobre su creación y podemos ver a su Hijo Jesús manifestado en ese poder. Calmó los vientos contrarios. Jesús tiene poder sobre la naturaleza. No sé qué estés viviendo el día de hoy. Tal vez te encuentras en una situación difícil, así como estos discípulos, con un familiar enfermo en necesidad económica, o quizás te sientas solo, triste, angustiado, con temor, sin saber qué hacer. Quiero decirte que Dios te ve. Jesús conoce tu situación y sabe el cansancio que hay en ti. Búscale, acércate a Él con toda confianza y dile lo que hay en tu corazón. Él siempre está presente y dispuesto a ayudarte. Te animo, Dios está contigo. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias porque nos enseñas que cuando nosotros sentimos este miedo, esta desesperación, este cansancio o esta desilusión o lo que fuese, estás tú ahí para escucharnos. Tus oídos están atentos, tus ojos nos observan. Gracias, Padre, porque eso es reconfortante para nosotros. Ayúdanos a permanecer en ti y a creer en ti, que nuestra fe no se agote, sino todo lo contrario, que cada vez nuestra fe sea más fuerte y más grande y que nosotros podamos reflejarte en nuestras reacciones. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, águilas. Abajo de este video pueden dejar sus audios, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Dios los bendiga. Bye.